rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, queremos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, queremos mover, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. te cantamos, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Seguimos creyendo en ese Dios poderoso, el único, que hace cosas inesperadas, irreales. Esperamos en ti, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. hoy te llamamos, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. hoy te llamamos, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, que cenizas traes vida, cambias turbas por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas Hacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. las ruinas y tumbas, Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás.
culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Muy buenas tardes. Estamos reunidos con el propósito de llevar este mensaje que tiene por título Relato de la crucifixión de Jesús. Y qué bueno que desde nuestros hogares podamos seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en esta semana conocida como Semana Santa, tratando la humanidad aún de conservar algunos valores. Así que les invito a leer en el libro de Lucas, capítulo 23, desde el versículo 26 hasta llegar al versículo 34. La palabra de Dios dice: crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 26, Lucas 23. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, versículos 26 al 34. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en libros
conferencias, películas, etc. La muerte de Jesús fue una dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplica el castigo con contundencia y con crueldad. Sin embargo, aún en medio de ese marco tan horrendo, hubo algunos sucesos impresionantes que dejaron claro que Jesús no era un ser humano cualquiera. Él era Dios encarnado con el propósito específico de salvar y redimir a la humanidad. La muerte no impediría que su propósito se cumpliera. Veamos algunas de las cosas asombrosas que pasaron ese día, mostrando que la muerte de Jesús era una muerte sin igual. Los dos sucesos más impactantes. Primero, la actitud de perdón de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, esta palabra, calavera, es el conjunto de los huesos de la cabeza mientras permanecen unidos, pero despojados de la carne y de la piel, pudiendo también equivaler a decir cráneo, y que ante otra palabra conocida como carabela, entran en el grupo de palabras parónimas, puesto que se oyen y se escriben en forma parecida, pero sus significados son distintos. Calavera y carabela. Entonces, en ese lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y aquí hace eco aquella frase cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio de tanto dolor, horror y humillación, Jesús escogió perdonar a los que le crucificaron. Jesús mostró su amor y compasión hasta el último momento de su vida terrenal. Él podía haber pedido a Dios que enviara fuego o venganza sobre sus verdugos, pero no lo hizo. Escogió perdonar. Y es que la cruz trata precisamente de eso, del perdón de Dios para la humanidad, gracias a la muerte en la cruz de Jesús, el Cordero perfecto, según lo expresó Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, 29, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero perfecto, encarnado allí en Jesús, y gracias a Dios por él, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros propios pecados. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es válido para nosotros, aceptable en nuestros corazones como Señor y Salvador, y vivir para Él.
somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús cuando le aceptamos y le recibimos en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal. Cuánta gracia y cuánto perdón. Y tenemos otro punto interesante, que es que la muerte no puede retener a Jesús. Él resucitó. En Mateo 28, Evangelio según Mateo, según San Mateo capítulo 28, vamos a leer allí los versículos 5 y 6, donde habla de la resurrección. Y dice el versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y luego el versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, tal como había sido profetizado, Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo, no acabó con él, y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en él, también gozaremos de la vida eterna con él. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y podemos hablar de otros acontecimientos impresionantes cuando dice en Mateo 27, 45, Mateo 27, 45, dice: y que desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de intenso dolor en aquella cruz. La Biblia dice que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo un tiempo de oscuridad sobre la tierra. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Al parecer, hubo algo similar a un eclipse solar, aunque más largo de duración e inexplicable. La naturaleza no permaneció indiferente ante la muerte de Jesús, el Cordero perfecto, a través del cual hemos sido redimidos. Y si recordamos lo que leemos en Éxodo, capítulo 10, 21 al 23, si miramos las plagas que Dios envió a Egipto en el Antiguo Testamento, vemos que la 9ª plaga fue una gran oscuridad. Después de esa plaga vino la muerte de los primogénitos de Egipto.
donde el pueblo de Israel había pasado muchos años desde la esclavitud. Solo sobrevivieron a esa plaga los hijos del pueblo de Israel. Dios le dio instrucciones precisas de untar la sangre de un cordero macho sin defecto en los dos postes y en el dintel de las casas donde se habían reunido para celebrar la primera Pascua, según se relata en el libro de Éxodo capítulo 12, 1 al 14. Y gracias a esa señal, la sangre de un cordero sin mancha en los postes de la puerta, ellos no sufrieron la muerte de sus hijos. Y también tenemos otro acontecimiento, y es que el velo del templo se rasgó en dos partes. Este es otro suceso inexplicable durante la crucifixión de Jesús. Y es que se rasgó el velo del templo por la mitad justo cuando Jesús expiró. Ese velo grueso y pesado separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, al que solo podía entrar el sumo sacerdote, como lo registra el libro de Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 34. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo rasgado simbolizó el acceso directo que tenemos ahora a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Solo a través de Él tenemos acceso a Dios y al perdón de nuestros pecados, porque Él se ofreció como por Cordero perfecto para que por medio de Él podamos tener paz con Dios. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y también hay otro acontecimiento que se registra, y es que el temblor de la tierra. El Evangelio de Mateo también menciona un gran temblor de tierra, tan fuerte que se partieron las rocas, y vemos una vez más que la naturaleza reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. La naturaleza dice que reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. Porque cuando nosotros leemos Mateo 27, versículo 51, la palabra de Dios dice: y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el Evangelio de Mateo también se menciona que se abrieron los sepulcros y resucitaron algunos muertos debido al temblor tan fuerte. Dice que se abrieron los sepulcros. Pero lo más asombroso es que resucitaron muchos santos. O sea, gente temerosa del Señor que había estado muerta hasta ese día, ahora estaba viva. Por lo general, eso no ocurre cuando hay un temblor de tierra. Solo el poder de Dios puede resucitar a los muertos. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, dice la palabra de Dios. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Vemos que después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad y muchos les vieron. La Biblia dice que eran santos, gente que amaba y servía a Dios. Ahora tenían una nueva oportunidad para dar testimonio del gran poder de Dios sobre la muerte física y la muerte espiritual que se había manifestado en este momento. Ante esta situación vemos también la reacción del centurión y otros allí presentes. Lo más maravilloso que puede ocurrir en la transformación de un corazón. El mayor de todos los milagros es ver una vida cambiada al tener un encuentro con Jesús. El mismo centurión, escogido para supervisar que todo sucediera tal como debía ser durante la crucifixión de Jesús, no pudo resistirse ante el poder del amor redentor de Dios. Es allí cuando entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, murió. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho, como diciendo: mea culpa, mea culpa. O sea, esa expresión latina que significa por mi culpa, por mi culpa. El centurión alabó a Dios. Él se dio cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Sabía que Jesús había muerto sin merecerlo y que lo había hecho por amor a la humanidad. Tanto el centurión como otros que habían presenciado la crucifixión de Jesús notaron algo diferente en Jesús y quedaron impactados por aquella experiencia, y de ahí en adelante podríamos decir que sus vidas ya no serían igual. Y así es. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, aquel que murió por cada uno de nosotros, no podemos seguir igual. Su sangre nos limpia de todo pecado
y gracias a Él disfrutamos de la vida eterna. Amigos, hermanos, recordemos siempre la gran expresión del amor de Dios cuando la palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos, Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo único, Jesucristo. Lo enviaste a este mundo con el propósito de redimirnos de nuestros pecados. Te pedimos perdón, oh Dios, por hacer parte de este sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias porque a través de este sacrificio nuestros pecados son perdonados y tenemos entrada a tu santo reino, donde gozamos de vida eterna. Señor, que en estos tiempos, cuando se celebra la Semana Santa, y a raíz de las epidemias por las cuales el mundo está atravesando, podamos reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que lo ha cambiado todo, mostrando tu poder y tu gloria, el Dios misericordioso y perdonador, el Dios que está allí extendiendo la mano para que podamos llegar a Él y alcanzar salvación y vida eterna. Por todo esto te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.